pero se apagó. Ya empezaste aquí ya. Le damos gracias, amén, al Eterno por su inmenso amor, su misericordia. A ver si me ayudas a entrar aquí al Instagram de nosotros, por favor, hijo. Saludamos a todos, ya que sí, a los que están en casa, casita. Y también a los que pues nos escuchan por las redes sociales, en este caso nuestro Instagram. Estamos en un tiempo que no es fácil, que no es sencillo. En este caso nuestro Instagram. Estamos en tiempo que no es fácil, no es sencillo. Todo el mundo salió para lugares donde se celebra esta fiesta. Pero bueno, el pueblo de Israel está aquí, ¿verdad que sí? Son un importante. Y perseverando. Cerramos la parashá de esta semana. Parashá 18, Mishpatim, decretos. Estamos enviando, mis amados, haciendo un esfuerzo para enviar la parashá y la aliyá diaria en ruso a nuestros hermanos en Rusia, para que ellos también se conecten. Y igualmente estamos enviándola a nuestros hermanos italianos en italiano. Hay que sacarle jugo a la inteligencia artificial, ¿verdad que sí? Así que no es a pensar que, pastor traduce, no. La inteligencia artificial traduce. Yo me encargo de revisarla, porque a veces ellos utilizan un léxico que no es el correcto. Por ejemplo, en ruso, la traducción en Rusia de la Biblia fue mucho más reciente que la de nosotros. Y ellos utilizan mucho la palabra Señor. Para todo es Señor en las traducciones. En ruso, la palabra Señor es Gaspot. Gaspot. Señor Gaspot. Todo es Gaspot, Gaspot, Gaspot. ¿Qué pasa? Cuando hay textos que debe decir el nombre eterno, en la Biblia de ellos dice Señor, Señor. Nosotros tratamos de enseñarle a la IA. Peleo con ella me acepta que yo la corrija. Y ya está ahí poquito a poco aprendiendo y me da las gracias y todo, dice gracias. Y yo le enseño que nosotros no somos de... si quiere puede pagarlo, sí, porque si no entonces se va... apaguen la música, por favor. Sí, porque se cambia a otra que de repente no es necesaria, ¿sí? Aleluya. Sí, entonces... hay problemas con el audio. A veces aparece, desaparece. Aleluya. ¿Ah? ¿El qué? No, si yo está abajo, está bien. Yo creo que el problema es el micrófono. Allá, que juega mucho con el sonido, sube, baja, baja, sube, baja. Yo no voy a poner a Caleb. Técnico, Caleb. Le quiere algo de tu tío, Cristian. Tío es un experto. Cristian es un experto. Juancito es un experto, hermana Diana. Todos son unos expertos. Por ahí me andan buscando para inyectarme. Una experta. Ya lo voy a inyectar más, yo creo. Ay, y a su nombre. Todo está bien, ¿verdad que sí? Bien, entonces esta parashá, Mishpatim, decretos. El Eterno nos recuerda una vez más acerca de las fiestas que se avecinan. Y me gustaría profundizar un poquito más porque es lo que viene realmente. La parashá Mishpatim, decretos, inicia desde el capítulo 21.
hasta el capítulo 24, en el verso 18. 21 hasta el 24, verso 18. Pero yo quiero resaltar más, verá que sí, estos aspectos de las fiestas que vienen. El Eterno, en el capítulo 21, capítulo 23, perdón, capítulo 23, desde el verso 10 hasta el verso 19, podemos apreciar, podemos ver cómo el Eterno le recuerda a su pueblo la importancia de que la tierra y que sus fiestas son sagradas y que debemos nosotros cuidar mucho que ellos se cumplan. Dice el verso 10, 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha. Dice, 6 años sembrarás tu tierra y recogerás tu cosecha. Nuestros campesinos, ¿usted sabe cómo le llaman a eso? Ellos le llaman barbecho. Barbecho es el lugar de la tierra que ellos dejan en descanso cada cierto tiempo. En descanso, en barbecho. Inclusive usted habla con un campesino y el mismo campesino le dice, la tierra se cansa. Así ellos hablan. La tierra se cansa, dicen ellos. ¿Y por qué no están usando esa tierra? Porque ya está cansada, dice. O sea que lo que se produce es poco. El mismo Eterno hizo la tierra de tal manera de que el hombre entendiera y comprendiera de que inclusive hasta la tierra, cuando nosotros le damos un sobreuso, simple y sencillamente, pues lo que hacemos es que le causamos un estrés científicamente. La Biblia no te lo explica, pero de una manera muy científica y técnica. Nosotros, por ejemplo, que trabajamos en el área de las ciencias agrícolas, forestales, sabemos, ¿no?, que la tierra está llena de microorganismos y a su vez también de muchos animales que de alguna u otra forma producen la creación de una riqueza superficial, que es la que va a hacer que luego o posteriormente hayan suelos ricos, productivos. Pero cuando el ser humano sobreexplota un lugar, él destruye esos microorganismos que son los que le dan vida a ese suelo. Y por consiguiente, él no se explica por qué el suelo deja de producir de una manera sencilla. Entonces él entiende que él debe dejarla descansar. La Biblia tú no lo explicas, pero la ciencia lo explica, porque recuérdense que la Biblia no es un libro de ciencia para ellos. Quienes pueden, háganlo. Dice el verso 12, trabajarás 6 días, ¿sí?, y reposarás el 7º día, a fin de que tu buey y tu asno descanse, y el hijo de tu sierva y el extranjero que está en tus ciudades renueven sus fuerzas. ¿Se dan cuenta? Aquí el Eterno enfatiza nuevamente en la importancia del Shabbat. Ahora el Eterno no solamente hace un recordatorio, y porque lo vimos en Éxodo 28, recuerdan, no hace mucho, lo vimos en la parashá anterior, donde el Eterno le recuerda al pueblo. Dice, recuerda el día de Shabbat para que lo santifiques. Allá el objetivo de guardar el Shabbat era ¿para qué? Para apartarlo. Usted, en la versión suya dice santificar, ¿verdad que sí? La versión suya dice santificar, pero en el castellano santificar como que, bueno, es hacerlo santo. Pero en el hebreo original, santificar, la palabra que está ahí es kadosh. Kadosh significa no solamente santificar, sino apartarlo. O sea, acuérdate del Shabbat para que tú lo apartes. O sea, no lo cuentes
como tú cuentas todos los otros días. Ese es un día especial. Amén. Entonces, en el verso 8 del capítulo 20, él dice, acuérdate del Shabbat para que lo apartes. Por favor, no me lo incluyas en tu lista de tus afanes diarios. No me lo incluyas en tu lista de tus quehaceres cotidianos. Ese es un día mío. Eso es lo que está diciendo ahí, ¿ves? Verso 8. Acuérdate. Y nuevamente repite, trabaja 6 días, pero el séptimo es mío. Dice, no harás ni una hora, ni tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu ganado. Entonces, cuando vamos acá, nuevamente el Eterno lo repite. Recuerden que una vez hablamos acerca de eso. Cuando un padre le repite a su hijo o a su hija, quiero felicitar a Viking. Viking, te felicito, va, estás aquí, te felicito. Feliciten a Viking, eso es bonito. Cuando un padre se ausenta, ¿verdad que sí? Y su hijo en obediencia escucha el consejo de su papá o de su mamá, eso es bueno. Me imagino que la hermana Lisbeth le dijo varias veces, Viking, quiero que vaya al Shabbat, Viking, quiero que vaya al Shabbat, Viking, vaya al Shabbat. Y me imagino que le habrá llamado para decirle lo mismo. Me imagino que no es lo mismo. Mamá le dijo, mami, va para la ciudad así, mami. Ok, mami, no te olvides del Shabbat, no te olvides de ir al Shabbat, no te olvides de ir al Shabbat. Amén. Como los consejos de hermano Darío Ayahat, los hermanos de mi hermana, los consejos de mi hermana Luisa, y los consejos de todos nosotros como padres a nuestros hijos, que se lo decimos 2 y 3 veces. ¿Sí no, Juancito? Anoche llegué a la casa, se le hizo una diligencia breve y cuando llegué había algo que no era locura, pero yo sabía que uno como adulto, digo, Juancito, ¿qué pasó? Vamos a hacer esto, papi. Y se levantó turula, y lo hicimos entre los dos ahí. Él entendió, él colaboró, porque hay un dicho que dice, es mejor prevenir que lamentar. ¿Verdad que sí? Entonces, uno como adulto dice las cosas 2, 3 veces porque ya uno ha hecho un camino. Aunque las palabras de uno como adulto a veces de repente suenen un poco para los jóvenes, un poco como canzonas, pero lo hacemos ¿por qué? Porque le amamos a ustedes, ¿verdad que sí? Cuando un padre te dice 2, 3 veces la misma cosa es porque te ama. Nuestro Padre Eterno nos ama a nosotros y Él nos recuerda nuevamente, aparte de que ya lo había dicho en Génesis 2, por allá atrás, acerca del Shabbat, Génesis 2, luego en Éxodo 28, Él recuerda porque es importante. Ahora incluye a los animales, dice, porque acá me dice, para que tu hijo, para que tu hija, dice acá en el verso 20, ¿ves? Para que tu hijo, para que tu hija descanse, dice en el verso 10, ni tu esclavo, o sea, el que trabaja contigo, ni los animales, ni el extranjero. Pero acá él enfatiza, ¿verdad que sí? En tu buey, tu asno. ¿Quién es el buey? ¿Quién es el asno? O sea, los que trabajan contigo. La gente que paga un precio, está chaleando. Se mancharon la camisa, le echaron la culpa al chalea una vez, corrieron del chalea y usted que chalea se supo defender. Yo no te voy a dar con eso. Mariela, ¿qué cosa? Dice. ¿Qué te voy a ir con los techos? Dice. Ya hay una camisa dañada. Entonces, dice hasta que tu asno, o sea, el Eterno quiere que tú proyectes, ¿qué cosa? Proyectes descanso, inclusive a todos aquellos que están alrededor de tuyo. Porque cuando tú le dices a un colaborador tuyo, mira, no trabajes, trabájame los domingos, hermano. Mañana venimos, yo no chaleamos, mañana venimos a seguir metiéndole aquí porque queremos, la meta es terminar por lo menos las baratas y las escaleras para la fiesta, aunque no estén terminadas finalmente, al menos sí la parte del diseño esté terminada y que nos quede nada más lo que es la parte de pintura y darle el toque final que se llama plastonearlo, pero al menos esa parte terminarla porque siempre yo siento como que es un esfuerzo o una entrega de todos ustedes, todos nosotros al Eterno. Todo esto que hacemos nosotros lo dirigimos, pero es un esfuerzo de todos, sus diezmos, sus ofrendas, su ofrenda de paz, sus ofrendas de voto, sus ofrendas de terumá. La semana que viene vamos a estudiar acerca de la ofrenda de terumá, que era la ofrenda que se daban para la mejora del templo. Nuestra ofrenda de sacrificio, todo lo que nosotros ofrecemos en la casa del Eterno y hacemos aquí es producto del sacrificio de todos ustedes. Por eso ustedes siéntanse contentos. Cada vez que ustedes ven algo nuevo aquí en la congregación, usted levante su a los montes y diga, Padre, gracias por permitirme a mí presentar una ofrenda en este lugar donde se te honre y se te glorifique
Eso es loable, eso es. Usted debe sentirse orgulloso de este lugar donde nosotros estamos, donde nosotros nos reunimos, porque gracias a la dedicación de los que ustedes nos ven allá, esta semana, por ejemplo, fuimos a retirar una ofrenda que nos llegó desde los Estados Unidos. Imagínense ustedes, nuestra hermana Sara Suárez desde California mandó una ofrenda, y así, hace como un mes y medio mandó otra ofrenda una hermana del Brasil, y por eso nos mandan de otro lado y de otro lado. Siempre los que pueden, conforme el Eterno les prospera, y luego nosotros les llamamos, les hacemos ver que efectivamente sus ofrendas han entrado en el departamento de contabilidad, la tesorería de la iglesia, para que ellos se enteren y sepan, pues, que aunque no me lo dicen, yo sí siento en el Adón, pues que ellos tengan ese shalom de que están en un lugar donde se administra bien los sacrificios que ellos le presentan al Eterno. Amén. Entonces el Eterno aquí enfatiza, inclusive a todos los animales, dice a los que trabajan contigo, vea que sí. Pero si usted se fija, en todos, el Shabbat era ¿para qué? Para renovar fuerzas, o sea, para que la gente descansara. En un momento se estaba hablando de un descanso espiritual. Por eso es muy importante conocer por qué es importante el Shabbat. Porque nuestros hermanos cristianos, a ellos les dificulta porque sus pastores no les interesa, sus líderes espirituales, disculpen la palabra, no les interesa pues que la gente conozca la verdad, porque al abrir los ojos de enseñarles no solamente la verdad del Shabbat, hay que enseñarles muchas otras verdades, y obviamente al abrirle la verdad del Shabbat, tenés que abrirle otras muchísimas verdades. Hay muchas cosas que tendrían que dejar de hacer, no deberían hacer más, y obviamente para ellos esto representa muchos intereses que ellos dejarían de recibir, producto de que ellos no están haciendo las cosas como el Eterno desea que su pueblo, quienes invocan su nombre, realmente lo hagan. Entonces, el Shabbat está ligado con ¿qué? Con un descanso físico. Claro, muchos te dirán, bueno, pero Roe, yo descanso el domingo, yo descanso, sí, está bien, tú puedes descansar cualquier día si tú quieres, pero tú debes comprender y entender que la voluntad del Eterno es que todos seamos uno, que todos pensemos de una sola forma, que todos actuemos como Él quiere que nosotros actuemos. Usted se imagina que este país o el mundo entero separara el Shabbat. ¿A quién honrarían? Al Elohim de Israel, al Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. A ese, y el mundo, el enemigo no quiere que ese Dios con sus mandamientos sean respetados. Usted no ve que la misma Torah dice, y lo vamos a ver más adelante con calma después, que una señal, escúcheme esto, la señal que debemos tener nosotros como pueblo ante el Eterno es que guardamos el Shabbat. Y no es que el Eterno no tenga la capacidad de ver. Y no es que el Eterno no vea si nosotros guardamos o no guardamos. Él lo dice y nosotros debemos así entenderlo. Dice la señal de nuestra, como Bené Israel, una de nuestras señales es que nosotros guardamos el Shabbat. Amén. Tú me dirás a mí, pastor, pero yo trabajo por una u otra razón. Amén, Baruch Hashem. Y estamos orando para que el Eterno te bendiga, te prospere, para que algún día puedas también guardar el Shabbat como nosotros lo guardamos. Y luego que debe haber un anhelo en tu corazón. En tu corazón debe haber un anhelo, ese anhelo de guardar el Shabbat. Amén, anhélalo. Acuérdense que cuando Moisés iba del faraón, ¿para qué iba a ver? Para que dejaran a su pueblo ir a ¿qué? A celebrarle fiesta. Deja ir a mi pueblo que me celebre fiesta. Pero cuando habla de la Biblia fiesta, no solamente la palabra significa fiesta. La palabra significa tiempos designados. O sea, tiempos que el Eterno ha designado. El Shabbat es un tiempo que el Eterno designó para que su pueblo se reúna 4 veces al mes. Todo junto. ¿Usted se imagina que todo el mundo parara 4 veces al mes? Esto sería poderoso. Pero el enemigo no nos quiere ver así. El enemigo nos quiere ver divididos. Por eso es importante que nosotros podamos entender la importancia del Shabbat y la importancia de que tú entiendas, ¿verdad que sí?
de que debemos guardarlo y por qué guardarlo. Y el que no lo hace, orar siempre, no dejar de orar, no dejar de pedirle al Eterno, ¿verdad que sí? Que Él nos bendiga, que le abre puertas, que le quite el temor, porque Él dice, porque yo no les he dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿sí o no? Porque yo no les he dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de qué cosa, de dominio propio. ¿Qué dijo el Mesías luego? Todo lo podemos en el Mesías que nos fortalece, decía Rab Shaul, el apóstol Pablo. Claro que sí podemos. Ahí donde yo aconsejo mucho a los hermanos que son sus propios jefes, para que sean de testimonio ante aquellos que se les dificulta guardar el Shabbat, para que puedan decir, mira, desde que yo guardo el Shabbat, a mí no me ha faltado nada. Amén. Pero no puedes andar en la corredera, en el estrés. No puedes andar esperando las quincenas para ir a hacer súper como lo hacen los paganos. Tú no eres pagano, tú no eres pagana. Tú no tienes que esperar el tiempo que el pagano anda estresado para que tú andes estresado también. Amén. Tú tienes que aprender a manejar tu finanza. Tienes que decirle al Eterno, ayúdame, enseña a manejar mi finanza. Tú dices, ¿por qué andas haciendo fila cuando todo el mundo anda haciendo fila en los supermercados como el loco? Porque todo el mundo salió a comprar. Tú tienes que mirar hacia atrás y hacia adelante. Tienes que decir, ¿yo qué hago aquí? Yo no soy más del montón. Yo soy mi propio jefe en el tiempo del Eterno, cuando no haya gente, cuando no haya estorbo. Porque yo tengo la capacidad de comprar y de ahorrar lo suficiente como para que a mí no me escasee nada y tener que aguantar, ay, la quincena, ahí faltan 2 días, ahí faltan 3 días, ahí falta 1 día. Yo no puedo caminar así, el Eterno no quiere que tú camines así. Y yo sé que Él te ha bendecido. ¿Sabes cuál es el problema? Que no hemos aprendido a manejar y a caminar como el Eterno quiere que nosotros caminemos. Amén. Verso 14, ¿sí? Vamos a acertar un versecito ahí porque quiero hablar de la fiesta. Dice, 3 veces al año me celebrarán fiesta. 3 veces al año me celebrarán fiesta, pero dice, pastor, son 7 fiestas, porque aquí dice 3 fiestas. Bueno, la palabra no se contradice, porque hay 2 puntos y te está diciendo que se refiere a 3 fiestas específicas, donde Él quiere que en esas 3 fiestas tú le presentes las primicias, ¿sí? Que tú le presentes las primicias, dice. Celebrarán la fiesta de los panes sin levadura, o sea, hamatza. En hebreo se dice hamatza, panes sin levadura, dice. Comerán pan sin levadura durante 7 días, tal como te lo ordené en el mes de Abib, ya que salieron de Egipto en el mes de Abib, y no se presentarán ante mí con las manos vacías. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Entonces ya ahí había una condicionante para el pueblo. Entonces esa es la primera. Cada vez que venía esa fiesta, ellos tenían que traer algo en sus manos para que le celebraran fiesta al Eterno, la primicia. Bien, segunda fiesta, ¿cuál sería? Celebrarás también la fiesta de la cosecha. ¿De qué cosa? De las primicias. ¿Cómo se dice primicia en hebreo? Reshit. Mire, hay siempre que llegamos a primicia, y el problema está en las traducciones, porque tenemos varias traducciones y se han hecho malas traducciones con la finalidad de que nosotros, los hijos de Israel, los que no aprendimos el hebreo, los que crecimos en un idioma como el castellano u otros idiomas en el mundo, nos confundiéramos. Hay una ofrenda que se llama la ofrenda a la primicia con la ofrenda de lo primero. Son ofrendas muy parecidas, pero no son lo mismo. La ofrenda de lo primero es una y la ofrenda de las primicias es otra. Encima de eso, todavía en el cristianismo o en las religiones de Estados antes, pues también nos confundían porque el pastor cada vez que le daba gana pedía primicia. Y él lo enseñaba así, entonces uno en su ignorancia decía, voy a llevar las primicias. No. La primicia y lo primero son cosas diferentes. La ofrenda de lo primero era una ofrenda, recuérdense, que era presentada cuando el hombre tenía un animal, una vaca, una oveja, su esposa, que por primera vez daba a luz un machito.
Entonces, si era una vaca, una oveja, ese machito o ese ternero tenía que entregarlo como ofrenda de lo primero. Porque de ahí en adelante, eso no tendría que entregar más ofrenda, eso sería directamente de pertenencia a la persona. Y entonces, el primer nacido de cada mujer que su primer hijo fuese un varoncito, entonces ella igualmente tenía que entregarlo al templo, ¿recuerdan ustedes? Para que él fungiera y fuese formado como Cohen, para que él ejerciera la labor de un Cohen. Con el pasar del tiempo, el Eterno decide cambiar a los levitas por los primeros nacidos, porque él veía que pues en todo hogar el deseo no era que le naciera un hijo varón, porque qué madre iba a querer dar a su primer hijo para el Eterno. Pero claro, el Eterno lo hacía porque era una forma de enseñarle a la gente, de dar lo que más quería y lo más apreciaba. Pero el Eterno llegó un momento que decidió cambiar, pues dice, no, miren, los levitas, mejor ellos van a ejercer. Entonces, ¿qué hace el Eterno? Cambia un levita por cada primer nacido. Y cuando se termina la cuenta de los levitas con los primeros nacidos, pues había más primeros nacidos que levitas. Entonces, ¿qué se hacía con esos primeros nacidos? Se iban a quedar allá. Entonces el Eterno establece una ofrenda, ¿sí? Una ofrenda que era algo pequeño, era algo representativo. Entonces ellos daban esa ofrenda para que, pues, de esta manera ese primer nacido no tuviese que ser entregado. Entonces el animalito ocurría lo mismo. Ellos podían dar una ofrenda para que de esta manera, pues, de esta manera ellos pudiesen quedarse y se presentaba la ofrenda. Esa es la ofrenda de lo primero. ¿Cómo se aplica en estos tiempos esta ofrenda? No se olvide, la ofrenda es lo primero. Se aplica en dos aspectos. Número uno, el primer nacido de cada mujer, varoncito. Hacemos una pequeña ceremonia que se llama la ceremonia del primogénito o el primer nacido, donde es presentado el niño a los 42 días, si es el primer nacido, acuérdense, donde se le da su nombre y hay un brindis en la congregación y los padres presentan una pequeña ofrenda. En estos tiempos la ofrenda no tiene volumen, es lo que el padre pueda, lo que él sienta, guiado por el Rúa, porque para eso fue dejado el Rúa HaKodesh, para que guíe. Él hace un pequeño brindis en la medida de sus posibilidades, como una alegría, un gozo de él, que puede ser en su casa, no tiene que ser aquí, que puede ser en su casa, que puede ser en la congregación, puede ser lo más sencillo posible, como puede ser lo más ostentoso posible. Yo no sé si tú has visto un bautizo de un católico. Bautizo católico puede ser algo pequeñito, como puede ser fuegos artificiales, todo depende de la capacidad económica de la familia. Bien, y cuando se trata de animales, ¿cómo lo hacemos? Aquí, como decía ayer el hermanito Juan, pues nadie crea animales. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Pues, ¿qué representaban los animales? A ver, para ellos en ese tiempo. Era el ingreso de ellos, eran sus proyectos. No sé cómo nosotros lo presentamos. Bueno, si yo tengo un proyecto nuevo, Luis es mecánico, Luis decide pues, abrir un taller de Silvia, un taller de belleza, un salón de belleza. Ese es su nuevo cordero naciente, o ese es su nuevo ternero que le van a hacer, del cual ella va a sacar provecho. Bueno, a eso es lo que se refiere. Cuando tú tienes un nuevo emprendimiento, algo nuevo que tú vas a hacer, de la cual tú nunca lo hacías, ya decide vender pastillas ya en la universidad. Andrés dice que vendía pastillas en la universidad. Y entonces de eso él dice que obtenía ganancias en el colegio, en la escuela. Cuando tú tienes un nuevo emprendimiento de algo que nunca tenías, tú de ahí sacas entonces esa primera cosecha de ahí. ¿Cuánto es? Igualmente, puede ser 1 centavo, 10 centavos, lo que tú sientas en tu corazón. Hacerlo, así lo va a hacer. Yo recuerdo que Juancito presentó su
su ofrenda lo primero cuando él trabajaba. Creo que le dieron, o fue de su primer cheque, o fue de su primer, porque ellos le daban como una especie también como una especie de beca, que le daban una asignación mientras ellos estaban allá en su práctica. Él me lo entregó completo y dice, papá, coge, ve. Él lo sintió así. Cada uno de nosotros lo presenta como, pero eso no es primicia, ojo. Ahora hay que entender las primicias, ¿sí? Vamos a entender las primicias para que usted lo entienda, porque el deseo del Eterno es que usted sea bendecido, ¿sí? Entonces dice, verso 16, también la fiesta de las cosechas, de las primicias, del grano que siembre en el campo, dice, y la fiesta de la cosecha al final. Si usted se da cuenta, dice la fiesta de la cosecha de las primicias, la segunda fiesta, y al final, la fiesta de la cosecha al final del año. Entonces, para eso tenemos que estudiar un poquito, bastante Torah, ¿verdad que sí? ¿Cuál era lo primero que se cosechaba para Pesa? ¿Qué era lo principal que se cosechaba? Se cosechaba una especie de producto llamado cebada. Era la cosecha de la cebada, ¿sí? Por eso no se presentaba la ofrenda de pan, porque era la cebada lo primero que se cosechaba. Luego, la segunda cosecha del año, ¿cuál era? La cosecha del trigo con la que ellos se alimentaban. El Eterno sabía algo. ¿Qué sabe? Que para nosotros es más importante un ser humano que un animal, ¿sí o no? Por eso el ser humano cosecha lo suficiente, nunca pensando en sus animales, sino pensando en quién, en sus hijos. Punta la Santa, o los que han estado en el campo, los que han vivido en el campo. Usted trabaja y trabaja. A ver, hermano Darío, Luis, los que son padres, trabaja. ¿Usted está pensando en qué? ¿La comida del perro? No, usted está pensando en chuleta, la mensualidad de Yahat, el cuaderno de Yahat, los libros de Yahat, el transporte de Yahat, ¿sí o no? Y por allá, al final, uno sabe que tiene perro y la sobra y la cuestión y la cosa cae y hay que cambiar la pepita cara por pepita más barata. Y si no hago como yo, lo regalo porque ya no puedo tanta plata en pepita. Eso no es así. El Eterno lo sabe, como humanos somos así. Entonces, por eso Él permite la cosecha del grano para los animales, porque la cebada se daba más a los animales que a los seres humanos, porque justamente había escaseado la comida de ellos. Entonces, para asegurarse, porque era lo que le iba a ayudar a ellos, porque venía entonces la cosecha del trigo, donde efectivamente los animales necesitaban mucha fuerza, venía la cosecha de la leche, venía la cosecha de la mantequilla, venía la proteína, las carnes y todo, porque iniciaba apenas la primavera. Acuérdense que ellos venían de un invierno donde no hay nada que crece. Si no han visto, dígale a André que le mande los videos de las nieves allá. No, la nieve mata todo, acaba con todo. Pues en Israel pasa lo mismo, la nieve acaba con todo, y si no cae nieve suficiente, el frío es de tal manera que todo lo que vive, los pastos, todo eso se... Pero apenas llega el invierno, todo empieza a florecer a la primavera y te da chance entonces por 40 días para que los animales y la cosecha del trigo. Entonces, la fiesta de Shavuot también es llamada la fiesta como de las primicias. El Shavuot, además de ser llamada la fiesta de la semana, también es llamada la fiesta de las primicias. Y la última gran cosecha, ¿cuándo se daba? En Sukkot, ¿no? Cuando ya venía la cosecha de ¿qué? Del aceite de oliva, cuando ya venía la cosecha de la miel, porque la miel se producía por dátiles, el famoso dátil. Creo que la hermana de allá un día nos trajo frutitas de dátil, ¿recuerdan? Para que todo el mundo probara lo dulce que es el dátil. Es un corozo, una semilla de una palma que es muy dulce. Es más, por cierto, se ha demostrado científicamente que es la miel con mejores características para un diabético, que pueda consumirla sin alterarle tanto el azúcar en su sangre, los niveles de azúcar en la sangre. Venía la cosecha de la uva, y con la uva que venía la cosecha del mosto, del vino y de todo lo que significaba alegría. Venían las bodas, venía todo, porque hasta la fiesta de Sukkot no había matrimonio, porque había trabajo y porque había fiestas relacionadas con qué cosa, con el fin, con la resurrección, con Yom Kippur, el perdón, la restauración. ¿Estamos claritos entonces?
Y entonces, ¿verdad que sí? 16 dice, celebrar la fiesta de la primicia, el grano que siembra en el campo y la fiesta. Y cuando haya recogido, ¿qué cosa? La cosecha. Cuando haya recogido, siempre el Eterno entiende que para poder que tú traigas, tú tienes que ser bendecido. Para poder que tú traigas, tú tienes que ser bendecido. Si tú no eres bendecido, tú no vas a traer a la casa del Señor. Por eso es diferente entre nosotros y fuera. El Eterno quiere bendecirte a ti primero. Amén. Para que tú puedas proveer y traer. Y luego fíjense nuevamente, Él lo repite ahí en el verso 17, lo que leímos en el verso 14. Así que dice, 3 veces al año se presentarán todas sus ofrendas. Y la llama como conmemorativa, o sea que hay ofrendas que son conmemorativas. Todas las ofrendas no son conmemorativas. Hay ofrendas conmemorativas, o sea que conmemoran algo. Hay ofrendas que nos hacen recordar algo. Las primicias, llamadas también ofrendas de Reshit, nos recuerdan algo. ¿Qué nos recuerdan? Que yo voy a cosechar. Tú no puedes presentar tu ofrenda de primicia si tú no tienes fe que tú vas a cosechar. Si tú no cosechas, por eso ellos no podían comer nada hasta que ellos no fueran al campo, cosecharan, luego vinieran a la casa del Señor y presentaban. Recuerdan que presentaban algo que podía caber en las manos de ella. Eso se llama Omer, un manojo así, lo agarraban de lo que ellos producían, pero para todos sus animales. Imagínense usted, todos sus animales, ellos tenían que garantizar la leche, la carne, y tenían que garantizar todo lo que tenía que ver con el cuero para sus casas, para sus habitaciones, para su casado. Luis, ¿qué cantidad de cebada tus hijos van a cosechar, hermana Diana? ¿Ah? Eso era gigante, lo que ellos iban a cosechar, para poder sostener sus hatos de ovejas, sus hatos de ganado, sus hatos de bueyes, sus animales como los camellos, por decir un ejemplo, sus gallinas. Era grande lo que ellos tenían que hacer, pero de eso ellos sí iban a traer algo que pudiese caber en las manos de ella. Eso ellos lo presentaban, porque el Eterno lo que quería es que ellos tuvieran fe, primero, que Él era primero ante todas las cosas. Yo soy primero, dice el Eterno, amén. Por eso, ven al templo y presenta tu primicia. Por eso ahora, para la fiesta de la Pascua, usted no se olvide de traer su primera primicia. La siguiente primicia viene dentro de 40 días para Pentecostés, Shavuot. Y la última, entonces, la presentamos para ¿cuándo? Para la fiesta de Sukkot. Entonces, Él les recuerda en el verso 17, dice, 3 veces al año me presentarán tus ofrendas, las que conmemoran de leyante, ya que conmemoraban la gran cosecha tuya, de que tú ibas a ser bendecido. Por eso el Cohen, cuando la ofrenda llegaba, él tenía que mecerla hacia los 4 extremos y bendecirla para que el pueblo siguiese cosechando. Entonces sí, para él. Entonces las primicias no son más que una ofrenda que nos recuerdan a nosotros que Él siempre debe ser primero. 3 veces al año yo las presento, más nada. No tengo que ver cómo anda. ¿Cuánto es? Lo que yo pueda en mi corazón, lo que yo sienta, de acuerdo a lo que yo sé que yo voy a recibir, yo voy a bendecir. Yo voy a bendecir. Dice el 18, no ofrecerás la sangre del sacrificio con pan leudado, ni la grasa del sacrificio quedará hasta la mañana. O sea que en otras palabras, no podías presentar un sacrificio de una manera de que lo que tú estuviese presentando no estuviera correcto, no estuviera bien. Dice, 19, traerás a la casa de Yahweh tu Elohim, ¿qué cosa? Nuevamente recuerda, Reshit, las primicias, ¿se dan cuenta? Nuevamente él recuerda, pero ¿cuándo eran presentadas las primicias? Recuerden, no es los primeros frutos, no es lo primero, no. Eran aquellas 3 grandes ofrendas que eran presentadas en estas 3 grandes fiestas. Entonces ahí dice, recuerda, traerás a la casa las primicias de los frutos de tu esfuerzo, de tu tierra, de lo que tú te esfuerces. Y vamos al verso, capítulo 13. Usted va a ver que nuevamente ya lo habíamos visto, pero no nos habíamos concentrado hasta ahora. Y vamos a seguir viendo hasta que lleguemos a la fiesta, temas de la Pascua. Amén. Capítulo 13, ¿ves? En el capítulo 13,
del libro de Éxodo, ahí mismito, él nuevamente lo vuelve a recordar. Mire lo que dice, cómo él lo vuelve a recordar. Aquí hace la diferencia entre lo primero, o sea, la ofrenda de lo primero y la primicia. Dice, Yahweh dijo a Moisés, ¿qué cosa? Conságrame todo primogénito que abra la matriz de los hijos de Israel, tanto de los hombres como del ganado, es mío. ¿Se dan cuenta que se lo habíamos dicho? Entonces, esta es la ofrenda de lo primero. Esta ya no es primicia, esta es otra. Bien, ya ustedes lo repasaron. Miren lo que dice ahí el verso 3. Entonces Moisés le dijo al pueblo, recuerden que en este día ustedes salieron de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, porque Yahweh los sacó de aquí con mano poderosa. Por lo tanto, no comerán ese día pan leudado. ¿Se dan cuenta? El Eterno nuevamente recordando que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, pero que el día que ellos salieron fue el 14. Acuérdense, el 14 es sacrificado, pero salen en la noche el 15. Entonces, ese día que ellos salieron, ellos comieron, pero el pan no estaba leudado, el 15 en la noche. Ahora sí, perdónenme. Dice, ustedes saldrán este mismo día, ¿en qué mes? En el mes de Abib. Abib en hebreo, en castellano significa primavera. Lo que les decía, ¿se acuerdan? En la primavera ya la nieve se descongela. Se forman lodazales, ríos por todos lados, porque la nieve empieza a calentarse y todos esos cerros de hielo de nieve más grandes que este cerro empiezan a deslizarse. Y la gente con agua hasta la rodilla, pero agua congelada fría, porque eso va con hielo y agua. Va descongelándose y poco a poco, eso no es que no, eso va poco a poco. Y nuevamente fíjese lo que dice él allí, ¿no? Verso 6. Comerán pan sin levadura durante 7 días y se celebrará la fiesta a Yahweh, ¿cuándo? En el 7º día, o sea, el primero y el último. 7. Comerán pan sin leudar durante los 7 días y no se verán pan leudado en vuestras casas. Nuevamente el Eterno recuerda la importancia, ¿verdad que sí?, de que nosotros podamos entender, podamos comprender la diferencia. Y mira nuevamente en el verso 12, él nuevamente vuelve a diferenciar. Apartarás para Yahweh tu ley todo lo primogénito. ¿Se dan cuenta? Lo que les había dicho. El que abra la matriz, también como el primer nacido del ganado, porque los machos serán de Yahweh, tu Elohim. ¿Sí? Todo primogénito de macho que abra la matriz lo redimirá. ¿Se dan cuenta? ¿Ah? Podían ser redimidos, ellos podían ser restaurados. Para el Eterno no había problema. O sea, aquí ustedes van a ver la diferencia entre lo que es las primicias, ¿sí?, la ofrenda de las primicias, y lo que sería entonces la ofrenda de lo primero. Ahora nosotros no vamos a presentar la ofrenda de las primicias, sino la ofrenda de lo primero. Y ya para terminar, ¿sí?, vamos a ver otro verso más que está en el capítulo 22. Capítulo 22. Creo que le tocó a Juan también enseñar acerca de esto, ¿sí? Verso 28. Mire 22, 28. Nuevamente dice, no insultarás a un juez, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. ¿Se dan cuenta cómo el Eterno enseña a respetar a los líderes de la congregación, a tu pastor? Tú estás enojado conmigo o estás enojada conmigo. Miren, yo soy un ser humano, yo me puedo equivocar. Acércateme a mí. Dime, pastor, mire, estoy dolido. Pastor, estoy dolido. Oye, Noemi, escúchame. Mami, escúchame. Ahora va a hablar que tengo que hablar, ¿sí? Estoy loco con el pastor, estoy dolido con el pastor, estoy dolido con usted. Usted dijo esto, usted habló esto, usted comentó esto. Sí. Y yo los escucho. Pero siempre que ustedes van a acercarse a su mamá, si fue su mamá que le falló, o fue su papá, porque esto lo aplicamos no solamente aquí. Yo siempre le he dicho a ustedes, esto es para aplicarlo donde Luis se aplica primero, en la casa. Cuando aquí dice Luis, mira, ve, no insultará a un juez, ni maldecirá al príncipe de tu pueblo.
primero lo aplico ¿dónde? En mi casa. ¿Sí? Un juez y un príncipe es la mamá y el papá del hogar. Yo no puedo, pero yo tengo que vivirlo en mi casa y enseñar a mis hijos para que cuando yo esté con mis hijos, mi esposa, mi esposo, yo sea comedido al comentar, porque si yo no doy ejemplo, entonces, ¿qué va a pasar? En mi casa va a ser el mismo problema. Mi hijo no me respeta, mi hija no me respeta, mi esposo no me respeta, mi esposa no me respeta, pero es que en la congregación yo no soy comedido con el anciano, con la anciana. Aquí estamos llenos de gente imperfecta. El Mesías dijo, no hay justo ni un uno. Y yo soy el primero. Pablo dijo que si un pecador, dice, yo soy el número 1 y yo creo que Juan Morales es el número 2. Ayúdame a que yo sea mejor pastor, mejor líder. Y entonces conversa conmigo con amabilidad, pastor, mire, de repente no fue su intención. Y siempre, mira, con pruebas en tus manos. Nunca es que a mí me dijeron, que fulano me dijo, que Mengano me dijo. Mire, vengo a decirle a usted que Caleb dijo, que Yahat dijo, que Chalía dijo. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama la chonjará. Usted no puede venir de alguien que fulano, sultano y perencejo dijo. No, usted tiene que usted mismo hablarle directamente. Yo tengo las pruebas que están, mire, ve. Amén, pero no es que fulano, sultano, Mengano, perencejo. Bien, entonces estamos claritos en eso, ¿verdad que sí? Entonces mire lo que dice el verso 29. No te demorarás en ofrecer las primicias de tu cosecha y las primicias de tu lagar. Bien interesante, en aquel entonces ellos iban a iniciar la cosecha, ¿sí o no? Ya dijimos de qué era la cosecha. Pues en aquel entonces la cosecha era de ¿cómo se llama? Pues de la cebada. Ya después entonces venía la cosecha del trigo y por último el vino las uvas y la cosecha de todo lo que tiene que ver ¿cómo se llama? Los árboles frutales, el olivo, etcétera, etcétera, porque ellas requerían más tiempo de luz y por eso no podías producir de una vez porque venías de un invierno. ¿Estamos claritos hasta ahí? Lagar, cuando usted lea lagar, es sencillo. Era un lugar donde la uva era llevada y era transformada, era pisoteada, o el lugar donde los frutos del árbol de oliva era cortado y llevado a un lugar donde esos frutos de aceite de olivo o las uvas eran pisoteadas, se llevaban a lugares especiales, se recogía toda la uva, así como cuando usted, no sé si habrá visto aquí una apiladora que se lleva todo el arroz en saco, o no sé si ha visto a veces algún ingenio azucarero, y dice, bueno, ahí llevan todo el azúcar que contan, y ahí producen, bueno, allá era toda la uva que era cosechada, era llevada a un lugar, y ahí donde se cosechaba, entonces se producía el bendito jugo. Entonces, ese lugar no se cosechaba nada, pero se producían productos, se producía el aceite de oliva, se producía, ¿qué cosa? El jugo de la uva, que luego posterior a 2 o 3 días ese jugo se enfuertaba y ya entonces era vino. No sé si me voy a explicar. Lo que el Eterno está diciendo, que muchas veces cuando dice lagar, que no necesariamente es lo que tú directamente cosechas, porque no siembro uva. Lo que pasa es que yo no siembro trigo. Lo que pasa es que yo no tengo árbol de oliva, si fuera haciendo nadie de nosotros. Cuando dice lagar es porque está diciendo que es el producto del trabajo que tú cosechaste de lo que tú hiciste. Amén. Tal vez tu lagar sea tu taller, ¿verdad, Luis? Ese es el taller de Luis, el taller de mecánica. Cada uno de nosotros tiene un lugar donde cosecha, bueno, una vez al año, cada 3 veces al año. Dice, no te demorarás. ¿Por qué dice no te demorarás? A ver, porque la Torah enseña que la primicia se entregaba el día después de la fiesta de la fiesta pascual, después que usted comía la Pascua, que era el 15 de la noche, que ese primer día es el día de Shabbat, no se trabaja, un Shabbat festivo. Pues el día 16 usted tenía que presentar su ofrenda de primicia. Pero no todo el mundo vivía al lado del templo. Había gente que vivía como yo al lado del templo, pero hay gente que viene como Noemí, que viene de Chiriquí. Entonces la gente venía y celebraba la fiesta de la Pascua. Y luego, nada más ese día lo tenían libre, el 15 de abril, que este año cae 2 de abril. Recuérdense que la cena pascual es el 1 de abril en la noche, ya es el 15.
Pero el día de Shabbat, el festivo, es el día siguiente, el día 2 de abril. ¿Estamos claritos, verdad que sí? Entonces la gente, después que se terminara ese Shabbat, no podía ir al campo, tenía que salir entonces. Unos vivían aquí en La Esperanza, otros vivían en Pacora, otros vivían en Chepo, otros vivían en Cañita, otros vivían en Las Margaritas, y entre más lejos pues tenían que irse ellos después del Shabbat. ¿Y cuando regresaban? El mismo día. No podían regresar el mismo día. Entonces ellos, pues obviamente unos se tomaban 2 días para regresar, un día, unos regresaban el mismo 16 después del Shabbat, iban a la tarde, cosechaban y traían su mazo de guandú, por decir un ejemplo, su manojo de guandú. Pero el que vivía más lejito de repente venía al día siguiente, el otro 2 días. Lo que el Eterno está diciendo es que no te demores en entregarlo. Los que pueden entregarlo el mismo 15, lo entregan, el 16, perdón, lo entregan, que es el día después de Shabbat, lo entregan. Lo que lo pueden entregar el viernes, lo pueden entregar el Shabbat, el domingo. Cada uno de ustedes sabe cuándo va a poder entregar su primicia. Lo importante que el Eterno dice es que no te demores en hacerlo, ¿sí? Son mandamientos. Y hay un secreto bien interesante, ¿sí? En ese mandamiento, ¿verdad que sí? Dice, miren lo que dice ahí. No te demorarás de entrar a la cosecha, me darás el primogénito de tus hijos. Nuevamente, él hace énfasis acerca de la otra ofrenda, que era la ofrenda de lo primero. Y lo repite nuevamente con los animales, la ofrenda de lo primero. Una cosa, la ofrenda de lo primero, y otra la ofrenda. Todo esto, ¿a qué nos va a llevar? El verso 31. Dice, hacer santos para mí. Dice, hacer santos para mí. Todo eso nos lleva a nosotros a ser santos delante del Eterno. Cada vez que nosotros cumplimos un mandamiento delante del Eterno, nos lleva cada vez más a nosotros a levantarnos en santidad. Amén, mis amados. Pongámonos de pie para que le demos gracias. Hemos avanzado. Vamos a repetir las fechas para los que están en casa de las fiestas, ¿sí? Entonces, la fecha de las fiestas son los siguientes. Este martes tenemos Rosh Hodesh, ¿sí? Todos, el martes carnaval, ¿verdad que si están libres? Bueno, si pueden venir, vengan, hagan un esfuerzo. Mientras la gente está bailándole a Baal, ustedes vénganse para la congregación. Este martes vamos a hacer algo especial, vamos a partir el pan, amén. Vamos a partir el pan, vamos a presentar el pan. Así que todos los que puedan venir, y los que hicieron planes, pues conéctense con nosotros, por favor, ¿verdad que sí? Sabemos que lo van a hacer en santidad y sabemos que lo van a hacer bien consagrados. Yo en eso no tengo problemas. Bien, entonces, la Tevilá, antes de las fiestas, será el domingo 22 de marzo, apúntelo allí. El domingo 22 de marzo vamos a la Tevilá, los que puedan, pero ante todo, los que quieren celebrar la fiesta y nunca han hecho Tevilá de identidad, tienen que venir a esa Tevilá, si no, no van a poder participar en la fiesta. El resto, que ya hizo Tevilá, puede hacer Tevilá en su casa, en el río, a la playa, donde quiera, no tiene que venir con nosotros, no es una obligación, ¿sí? Los ancianos sí, porque si va alguien por primera vez, para que me acompañen a llevarles, ¿sí? Ese el domingo 22 de marzo, lo apuntaron todos, domingo 22 de marzo, ¿sí? Vamos a hacerlo como siempre aquí en la mesa, cerquita. Bien, el martes 31 de marzo, en la noche, empieza la Pascua. Acuérdense que Pascua es Pesaj, el 14 de abril, ¿sí? El martes 31 de marzo hasta el día siguiente, 1 de marzo, al anochecer, ¿sí? El martes 31 de marzo, en la noche, tenemos lavado de pie aquí. Los que quieren ser bendecidos, eso lo hizo el Mesías, recuerden, él lo hizo, y usted siente que lavarle los pies a alguien, orar por alguien, ministrar a alguien, véngase ese día, ¿sí? Luego, el miércoles en la noche, que es ya 1 de abril, en la noche es la cena pascual. Miércoles en la noche, cena pascual. 2 de abril, que es jueves, es un día de Shabbat festivo, no se trabaja. En la tarde, a las 5 de la tarde, tenemos el cierre de la fiesta de la cena pascual.
¿sí? Luego, el viernes, tenemos apertura de Shabbat y cierre de Shabbat en el Shabbat. Luego, finalmente, martes 7 de abril en la noche, tenemos el séptimo día de la fiesta de los panes sin levadura. Es Shabbat festivo el 8 de abril. Todo el 8, miércoles, y en la noche, en la tarde del 8 de abril a las 5, nos reunimos aquí para las 7 estar despidiendo y regresando a nuestros hogares. Amén. Tenemos 2 días libres, el domingo y el lunes. Recuerden que eran 7 días que el pueblo ofrecía sacrificio. Nosotros lo que hacemos es que todos los años visitamos un hogar, los que quieran, hablen con el hermano Rizzo, que es el que maneja esas fechas. Si alguien desea, pues que le visitemos. Saludamos a la hermana Griselda Rudy, que está siempre conectada, la esposa de nuestro hermano Miguel. Marta está aquí conmigo, Baruch Hashem, está doblemente conectada. Martita, te felicito. Wilmer, Wildrod, Manchurilo está conectado. Ismael Pinzón, aleluya, nuestro hermano Ismael Pinzón hasta Colón. Nuestro hermano Ismael Pinzón tiene una lucha grande. Él es parte de una congregación adventista, pero unos adventistas que andan así medio peleándose con Ellen G. de White. Y se atreven y no se atreven y se atreven. Hermano Ismael Pinzón, lo invitamos a que nos visite. Creo que Rizzo nos acompañó cuando fuimos en Ismael Pinzón, ¿de acuerdo, Rizzo? Una vez que fuimos a Colón. Saludamos a Elicheva, aleluya, nuestra hermana Elicheva conectada. Elicheva viene pronto para Panamá, por favor. Una invitada especial de nuestro hermano Juan Rizzo. Un aplauso a Elicheva, hermano, por favor, todos. Aleluya, Baruch Hashem. En oración, nuestro hermano Juan Rizzo, no pregunten y oren, por favor. De nada de vida ajena. Nuestra hermana Jeremy Caleb Palacios. Saludos a nuestra hermana Jeremy Caleb Palacios. Saludos, tal vez la conocemos. A Nayeli Denis se me huele a... Nayeli se me dio tremenda comida ayer, el chaval pasado. Me huele a Nayeli, que sí. Nuestro hermano Aristides Jaén, lo queremos. Fundador de este templo, hermano Aristides, lo estamos echando de menos. Véngase por acá. Nuestra hermana Flor Méndez mandó su diezmo, Baruch Hashem por ella. Carrizo lo va a llevar la contabilidad. Nuestra hermana Yelena Soto, Baruch Hashem por nuestra hermana, los hermanos de Raiján, junto a su esposo David, su mamá, ya tomaron el curso de lo que es la Tevilá. Ellos van a hacer la Tevilá con nosotros para esa fecha. Si el esposo trabaja en Senafrón, lastimosamente le pasa igual que Juan y que nuestra hermana Dayan, a veces los chavales tienen que trabajar ellos. Vamos a apoyarlo en lo posible. Benjamín Gabriel me huele a Gabriel, ¿verdad que sí? Hermano. Así que debe estar Rangel también conectada, así que saludamos a nuestro hermano de Chiriquí, ¿verdad que sí? Y a nuestro hermano Ariel de Gracia, que ayer vino, pero que dijo que iba a tener dificultad para venir hoy porque ellos están en esos turnos rotativos. Ellos son, igual que Juan y nuestra hermana Dayan, trabajan con la seguridad del Estado. Y pues tienen compromisos para esta fecha. Cuando todo el mundo descansa, ellos tienen que estar con un ojo acá y el otro allá. Dice Juan, papá, estoy con un ojo aquí y el otro allá. Si me llaman, me tengo que ir. Pues bueno, ni modo, Baruch Hashem, ¿verdad que sí? Vamos a darle gracias al Eterno por la palabra de hoy. Amén. Estamos claritos todos. Nuestra ofrenda de Bikurim, nuestra ofrenda de primicia para la fiesta. Démosle gracias al Eterno. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santifica con tu palabra, tu Torah y tus mandamientos, preceptos, estatutos. Gracias, Padre, por tu palabra en este día, porque hoy nos has enseñado, nos has aclarado que no podemos estar presentando ofrendas por presentar. Ya nosotros no somos del mundo. Ahora presentamos las ofrendas conforme al orden tuyo, Padre. Ya no hay esa primicia que el pastor la pedía cada vez que quería y le daba la gana. Ahora las primicias son conforme a tu palabra y no tienen un monte específico, es lo que tú pongas en el sentir de cada uno de ellos. Bendícelos, Padre, yo sí no te pido esto de una manera especial y poderosa. Y son mi pueblo, cree en nosotros, Padre. Y tú me provees siempre, tú has dicho en tu palabra, cuanto más
Si tú provees a las aves y a las hierbas, ¿cuánto más no vas a proveer a tu pueblo? Bendice las ofrendas del día de hoy. El Maser, bendice las ofrendas de, Padre, de vegetales, las ofrendas de sacrificio, las ofrendas de paz. Todo el esfuerzo que tu pueblo hace, Padre, que ellos nunca tengan escasez, que sean bendecidos, que tengamos una rica y bendecida semana. Bendice a los que están en casa. En el nombre de tu amado Yeshua HaMashiach, bendícelo de manera especial. Amén y amén. Bueno, estamos despedidos. Shavuot Tov entre todos, ¿sí? Se decían Shavuot Tov, tú que estás en casa.